Top dog, bite 'em all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC. ¿Qué es una base de datos? Es el conjunto de informaciones almacenadas en un soporte legible por ordenador y organizadas internamente por registros, formado por todos los campos referidos a una entidad u objeto almacenado, y campos, cada uno de los elementos que componen un registro. Permite recuperar cualquier clase de información, referencias, documentos textuales, imágenes y datos estadísticos. Los orígenes. Los orígenes de las bases de datos se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Además, también se utilizaban para recoger información sobre las cosechas y censos. Sin embargo, su búsqueda era lenta y poco eficaz, y no se contaba con la ayuda de máquinas que pudiesen reemplazar el trabajo manual. Posteriormente, el uso de las bases de datos se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o datos, sobre todo desde la aparición de las primeras computadoras. El concepto de base de datos ha estado siempre ligado a la informática. En 1884, Hermann Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. En esta época, los censos se realizaban de forma manual. Ante esta situación, Hollerith comenzó a trabajar en el diseño de una máquina tabuladora o censadora, basada en tarjetas perforadas. Década 1950. Se da origen a las cintas magnéticas. Por medio de este mecanismo se empezó a automatizar la información de las nóminas, como por ejemplo el aumento de salario. Consistía en leer una cinta o más y pasar los datos a otra, y también se podían pasar desde las tarjetas perforadas, simulando un sistema de backup. Década de 1960. El uso de los discos en este momento fue un adelanto muy efectivo, ya que por medio de este soporte se podía consultar la información directamente. Esto ayudó a ahorrar tiempo. No era necesario saber exactamente dónde estaban los datos en los discos, ya que en milisegundos era recuperable la información. Los discos dieron inicio a las bases de datos de red y jerárquicas, pues los programadores con su habilidad de manipulación de estructuras junto con las ventajas de los discos, era posible guardar estructuras de datos como listas y árboles. Por lo que respecta a la década de los 70, Edgar Frankel, científico informático inglés, conocido por sus aportaciones a la teoría de bases de datos relacionales, definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales a través de su artículo Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Este hecho dio paso al nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de base de datos. Como consecuencia de esto, durante la década de 1970, Lawrence J. Ellison, a partir del trabajo de Edgar F. Code sobre los sistemas de base de datos relacionales, desarrolló el Relational Software System, lo que es lo mismo, lo que actualmente se conoce como Oracle Corporation, desarrollando así un sistema de gestión de base de datos relacional con el mismo nombre que dicha compañía. Década de 1980. A principios de los años 80 comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales y SQL. Y SQL comenzó a ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con su sistema de tablas pudieron competir con las bases jerárquicas y de red. Como consecuencia de que su nivel de programación era sencillo y su nivel de programación era relativamente bajo. Oracle es considerado como uno de los sistemas de base de datos más completos que existen en el mundo, y aunque su dominio en el mercado de servidores empresariales ha sido casi total hasta hace relativamente poco, actualmente sufre la competencia del SQL Server de la compañía Microsoft y de la oferta de otros sistemas administradores de base de datos relacionales con licencia libre, como es el caso de PostgreSQL y MySQL o Firebird, que aparecerían posteriormente en la década de 1990. Década de 1990. En la década de 1990, la investigación en bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente.
Así se desarrollaron herramientas como Excel, Access y Access del paquete de Microsoft Office, que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. Así se creó la tercera generación de sistemas gestores de bases de datos. Fue también en esta época cuando se empezó a modificar la primera publicación hecha por ANSI del lenguaje SQL. Y se empezó a agregar nuevas expresiones regulares, consultas recursivas, triggers y algunas características orientadas a objetos. Conclusión. Las bases de datos evolucionan y seguirán evolucionando para satisfacer las nuevas necesidades sobre el tratamiento de datos que vayan surgiendo. No obstante, su futuro dependerá en gran medida en la capacidad de conseguir que con esa base de datos seamos capaces de utilizar estándares reconocidos en todos lados, de conectarnos, manipularlas y sincronizar y etc. Con el inmenso mundo de los dispositivos, ya sean móviles con acceso a Internet e incluso pasando por aquellas bases de datos tan importantes como las médicas o las militares, las cuales además deberán implementarse en materia de seguridad. Se automatizarán muchos más aspectos, se podrá trabajar en varias bases de datos a la vez y en tiempo real de forma más sencilla, eficaz y segura.